En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden sentar? Vamos a iniciar la clase de este día. Saquen su libretita, por favor, su pluma, lapicero. Hay que recordar que la semana pasada vimos el tema de la materia eucarística. ¿Sí se acuerdan? Pan y vino, materia y forma. Ahora escriban el nombre dado, nombres dados al sacramento de la Eucaristía. Nombres dados al sacramento de la Eucaristía. Primer nombre dado, como ya lo acabamos de escuchar, Eucaristía. Es el primer nombre dado al sacramento augusto del altar, Eucaristía. La palabra Eucaristía es una palabra que viene del griego eucaristomen, que significa acción de gracias. La palabra Eucaristía viene del griego eucaristomen, que significa acción de gracias. Y también viene de otra palabra, eulogein, así como lo escuchan, eulogein, E-U-L-O-G-E-I-N, eulogein, que significa bendición. Eulogein, que significa bendición. Las eulogein eran las bendiciones que hacían los judíos cuando era el momento de comer. Las eulogein. Las eulogein eran las bendiciones que hacían los judíos en el momento de comer. ¿Vamos bien? Eucaristomen, acción de gracias. Eulogein, que son prácticamente, eulogein es bendición. ¿Vamos bien aquí? Otro nombre dado a este sacramento, banquete del Señor. Banquete del Señor. Esto nos remonta al libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, que nos habla acerca de las bodas del Cordero, donde todos los elegidos van a participar del banquete en la Jerusalén del cielo. Banquete del Señor, Apocalipsis 19:9. Y es un banquete, ¿por qué? Porque participamos de la comida y participamos de la bebida de vida eterna. Es un banquete, es una comida tal cual. Y aquí una anotación también, miren, la Eucaristía es, como dice San Juan, verdadera comida y verdadera bebida. Y por lo tanto, como verdadera comida, tiene que ser masticada. La comida se mastica, no se traga. ¿Vamos bien aquí? Porque una vez escuché a una catequista decir que cuando se comulga no tenemos que masticar el cuerpo de Cristo, sino pasárnoslos entero. Escuché a una catequista, no es de esta parroquia, ni de Tambuco tampoco, es del Rena por ahí, que cuando se comulga hay que pasarnos entera la hostia, que porque masticar es una ofensa al Santísimo Sacramento. No sé de dónde lo sacaron, ¿eh? En la iglesia de repente tenemos ideas que de veras no sé dónde las sacaron. Teológicamente la Eucaristía es comida, y como comida se mastica, se come. ¿Vamos bien aquí?
chamacada. Entonces, Eucaristía, banquete del Señor, que nos remite al banquete en el reino de los cielos. Por eso la doctrina católica habla que la Eucaristía es la Pignis Gloriae Future, ¿sí? Así escríbanlo. Pignis, P-I-G-N-I-S, Pignis, Gloriae, Glorie, Future, Future, ¿sí? Para que lo escriban, Pignis Gloriae Future, P-I-G-N-I-S, Pignis, Glorie, así como si fueras a escribir gloria, pero pones la E al final, Glorie, Pignis Gloriae Future, como si pusieras futuro, pero pones E al final. Pignis, sí, con P, Pignis, P-I-G-N-I-S, Pignis Gloriae Future. ¿Vamos bien aquí? La doctrina católica, sobre todo San Ambrosio, decía que la Eucaristía es Pignis Gloriae Future. ¿Eso qué quiere decir? Que es un adelanto de lo que nos espera en el futuro, ¿no? Es un adelanto aquí y ahora del banquete eterno que nos espera en la Jerusalén del cielo. Es un adelanto ya de la presencia de Dios, de la cual vamos a gozar eternamente en el paraíso. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Por eso la Eucaristía es Pignis Gloriae Future, es decir, es una probadita. Pignis es como una probadita de lo que nos espera en el futuro. ¿Vamos bien? Pignis Gloriae Future. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Sí. ¿Sí? Tercer nombre, fracción del pan. Fracción del pan. Les doy citas bíblicas. Lean Hechos 2:42. Hechos 2:42. ¿Sí recuerdan esa citación bíblica? Las primeras comunidades cristianas, Hechos 2:42, que se reunían asiduas a las enseñanzas de los apóstoles y a la fracción del pan. ¿Sí? Hechos 2:42. ¿Por qué fracción del pan? Porque es lo que se realiza en la misa, se fracciona el cuerpo de Cristo. Se fracciona el cuerpo de Cristo, fracción del pan. ¿Vamos bien aquí? Fractio panis, fracción del pan. Y así llamaban a la Eucaristía los primeros cristianos, la fracción del pan, haciendo memoria de lo que Jesús hizo en la última cena. Fraccionó el pan y se lo dio a sus discípulos. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Sí. Otro nombre dado a la Eucaristía, asamblea eucarística. Asamblea eucarística. Asamblea eucarística, o conocida también como sinaxis. S-Y-N-A-X-I-Z. S-Y-N-A-X-I-Z. Vuelvo a repetir. S-Y-N-A-X-I-Z. Sinaxis. ¿Qué significa sinaxis? Asamblea eucarística. Asamblea eucarística. ¿Por qué se le da este nombre al augusto sacramento? Porque este nombre nos remite a que la Eucaristía se hace presente en el altar, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo se hace presente en el altar para beneficiar a la asamblea congregada en la fe. La Eucaristía no es un sacrificio privado, sino es un sacrificio que se da a una asamblea, a una comunidad. De aquí pues debemos formarnos todos los que somos servidores de la iglesia a evitar estas prácticas
de quererlo todo privado, ¿no? Porque a veces incluso hasta los mismos miembros de la iglesia nos prestamos a eso. ¿Por qué existen misas privadas? Porque hay gente que pide misas privadas. Y yo quiero mi misa privada, y si el padre no me hace mi misa privada, yo me enojo con el padre. Porque para eso sí son bien buenos, para enojarse luego. Las misas privadas, por ejemplo, la Iglesia Católica ha pedido, nuestro obispo ha pedido, que se eviten los bautismos privados. ¿Por qué? Porque eso rompe el sentido de comunidad. Los bautismos tienen que ser comunitarios. Pero explícale eso a un laico. No te lamenta, eres malo, qué padre tan de veras difícil. Yo conozco un padre que sí es bien accesible. Este padre desde que llegó me hace la vida cansada. No, es obediencia a la iglesia y nada más, ¿sí? Yo quisiera hacer muchas cosas, pero tengo que ser obediente a la iglesia, ni modo. Y hay cosas que no me van a parecer, pero soy hijo de la obediencia. Dice San Pío de Pietrelcina, soy hijo de la obediencia, ni modo. Entonces hay que recuperar este sentido de asamblea. El sacrificio de Jesús en el altar se da no para beneficiar a una persona, sino a muchos. Incluso lo decimos en la consagración, que será entregado por muchos. Es un sacrificio que no se da para una persona en particular, sino se da para toda una comunidad. ¿Vamos bien aquí? ¿Por qué se le da este nombre de asamblea eucarística? Porque la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, se hace presente en el altar para beneficiar no a una persona, sino a toda una asamblea, a toda una comunidad. ¿Vamos bien aquí? Seguimos. Otro nombre dado a la Eucaristía. Seguimos, sí. Otro nombre dado a la Eucaristía sería el quinto. Santo sacrificio. Santo sacrificio. La Eucaristía es un santo sacrificio que nos remite a los sacrificios del Antiguo Testamento. La Eucaristía es un sacrificio que nos remite a los sacrificios del Antiguo Testamento, y no solo nos remite a los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que los perfecciona. ¿Cuáles eran los sacrificios en el Antiguo Testamento? Escríbanle. Primer tipo de sacrificio, el sacrificio de expiación. El sacrificio de expiación. Expiación, de expiar. El sacrificio de expiación. Este sacrificio de expiación era muy común en la fiesta judía del Yom Kippur, ¿sí? Escríbanlo. Este tipo de sacrificio era muy común en la fiesta judía del Yom Kippur, así como lo escuchan, Y-O-N-K-I-P-U-R, Yom Kippur. ¿Qué hacían los judíos en el Yom Kippur? Tomaban un chivo, un chivito, un cordero, toda la familia le imponía las manos a ese chivo, a ese cordero, como una señal de traspaso de pecados, ¿sí? La familia le imponía las manos al chivo, al cordero, como un signo de que le estaban traspasando al chivo, al cordero, los pecados de la familia. Los pecados personales los traspasaban al chivo, al cordero. Y una vez que todos los miembros de la familia imponían las manos al chivo o al cordero, abandonaban a ese chivo, a ese cordero en el desierto, para que muriera de inanición, de hambre pues, o si no, lo degollaban, lo mataban. El sacrificio de expiación, el Yom Kippur. De ahí surge el término de el chivo expiatorio, ¿no? De ahí surge el término. ¿Qué es el chivo expiatorio?
es una persona que no tiene culpa, pero le cargaron la culpa de algo y lo hicieron pagar por un crimen que no cometió. De ahí surge esta idea del chivo expiatorio, del Yom Kippur, ¿sí? Del sacrificio de expiación que hacían los judíos. Agarraban un pobre chivo, ¿qué culpa el chivo? ¿Eh? Le imponían las manos para pasarle todos los pecados al chivo y después lo mataban, porque pensaban que con su muerte el chivo, el cordero, borraba los pecados de la familia y quedaban ellos limpios porque el chivo había expiado. Fíjense el signo que ocupa Dios con su Hijo Jesús. Ese es el signo. Jesús carga con la cruz. Es como ese chivo que carga con los pecados de toda la familia y con su muerte, con su sangre derramada, limpia los pecados de toda la humanidad. ¿Vamos bien? Yom Kippur, el sacrificio de expiación. Hay otro tipo de sacrificio, la inmolación. Inmolación. Si recuerdan estos relatos del libro del Génesis, donde se sacrificaba un animal y se ofrecía a Dios. La inmolación, ¿qué era? Era llevar un animal al templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, el sacerdote mataba al animal, derramaba su sangre en el altar y la carne del animal era untada por una especie de mole, de preparado, de ungüento. De ahí surge el término inmolación, es decir, un sacrificio que se ofrece en el altar y que es embadurnado de una especie de mole, de ungüento. De ahí surge este término, inmolación. Un sacrificio que es inmolado, es decir, le han puesto ungüento, le han puesto una especie de mole. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Chamacada. Entonces, ¿cuántos tipos de sacrificios llevamos? 2. El sacrificio de expiación, el sacrificio de inmolación. Llevan un animal al templo, el sacerdote lo sacrifica, pone su sangre, derrama su sangre en el altar y embadurna al animal, la carne del animal, con una especie de mole, de ungüento bendito, sagrado. ¿Vamos bien? ¿Y por qué inmolaban al animal? ¿Por qué le ponían este ungüento, esta mole? Era un ungüento bendito y era una forma de decir: esto le pertenece al Señor, esto es del Señor, esto nadie más lo puede comer, esto es del Señor. Es como una forma de decir: esto es solamente para Dios. ¿Vamos bien aquí? Chamacada. Era una ofrenda, ¿sí? Estamos hablando de eso, de ofrendas. La ofrenda o el sacrificio de expiación, la ofrenda y sacrificio de inmolación. Si recuerdan este conflicto de San Pablo, que San Pablo dice a los cristianos: no pueden comer lo que ha sido inmolado a los ídolos. ¿Sí recuerdan? Porque la inmolación era eso, era matar a un animal, ponerle este ungüento sagrado para decir: esto le pertenece a Dios. Y esto mismo hacían también los paganos, pero lo ofrecían a los ídolos. Entonces, cuando un animal era ofrecido en inmolación a los ídolos, no se podía comer, y menos un cristiano podía comer de algo que estaba siendo ofrecido a los ídolos. Porque este mole, este ungüento era como para decir: dejamos señal de que esta carne no se puede comer porque está siendo ofrecida para Dios. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me doy a entender? Sacrificio o ofrenda de expiación, sacrificio o ofrenda de inmolación, y un tercer tipo de ofrenda, el holocausto. 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 El holocausto. Yo me imagino que ustedes, que son muy estudiosos, estudiaron la historia de la Segunda Guerra Mundial,
Si recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial en Alemania surgió un hombre desquiciado llamado Adolfo Hitler, ¿sí? Y ustedes saben que mató a más de 6 millones de judíos y disidentes. ¿Y qué hacía con los judíos y con los disidentes? Murieron también cristianos, sacerdotes, personas de diferente tipo. ¿Qué hacía Adolfo Hitler con sus víctimas? Los mataban en cámaras de gas y una vez muertos los enviaban a los hornos crematorios, y ahí se consumían los cuerpos hasta hacerse ceniza. La palabra holocausto viene de el término consumir, lo que es consumido por el fuego, ¿sí? De ahí viene el término holocausto, aquello que es consumido por el fuego. ¿Por qué a esa etapa tan funesta de la historia se le llama el holocausto nazi? Precisamente por eso, porque mandaba a sus víctimas a ser consumidas por el fuego. Eso era el holocausto, es el ser consumido por el fuego. El sacrificio de holocausto, ¿qué era? Era matar un animal y echarlo al fuego para que se consumiera completamente, para que no quedara rastro de él. Y ese humo que provocaba la incineración del animal subía ¿hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Y quién lo recibía? Según la idiosincrasia hebrea, ¿quién lo recibía? Dios. De ahí viene la práctica litúrgica de la incensación del sacrificio de holocausto. ¿Vamos bien aquí, chamacada? ¿Sí? Que de ahí, de esta práctica del holocausto, que era sacrificar al animal y echar su carne al fuego, al arder el animal, al incinerarse, pues subía humo. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Y se creía que pues Dios recibía ese olor de sacrificio. ¿Qué pacho? Acuérdense que estamos en línea, véngase, venga, ánima en pena. A ver. Padre, actualmente muchas personas creman los cuerpos, y refiriéndonos a este término de holocausto, en este sentido también sería un holocausto quemar o cremar un cuerpo de un cristiano, de una persona. No precisamente, porque el holocausto, ¿qué es? Es un sacrificio. Entonces, cuando una persona se incinera, no se está sacrificando, o sea, no se está entregando a Dios la combustión de su cuerpo. Se llamaba holocausto porque era un sacrificio a Dios. No era nada más quemarse por quemarse, no, era un quemar el cuerpo del animal para que el humo de la combustión de ese animal llegara a Dios. ¿Vamos bien aquí? Sí, ok. Y bueno, ¿por qué se le llamó holocausto nazi? Fue una forma de hacer paralelismo al holocausto judío, porque ¿quiénes practicaban el holocausto? Los judíos. ¿Y quiénes fueron cremados en los crematorios de Hitler? Los judíos. Fue una forma de hacer referencia a esa práctica judía, a ese sacrificio judío. Ya más adelante yo creo que también vamos a ver ese tema de la cremación y todo eso. ¿Qué dice la iglesia respecto a la cremación? La Congregación para la Doctrina de la Fe, sí, eso también para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué órgano, qué institución en la iglesia regula, supervisa lo que es ortodoxo y lo que no es ortodoxo? La Congregación para la Doctrina de la Fe. Escríbanlo, chamacada. ¿Qué institución dentro de la iglesia, qué comisión dentro de la iglesia regula, qué comisión dentro de la iglesia, qué institución dentro de la iglesia regula, supervisa
lo que es ortodoxo y lo que no lo es. Podríamos decir lo que es ortodoxo y lo que es heterodoxo. ¿Qué es lo heterodoxo? Aquello que no es ortodoxo. Lo heterodoxo es lo que no es ortodoxo. Lo ortodoxo, ¿sí saben lo que es ortodoxo? Orto es recto, doxa es doctrina, recta doctrina, ¿sí? Hetero, diferente, doxo, otro, ¿sí? Diferente, otro. Doxo, doctrina es diferente doctrina, otra doctrina, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Entonces, la Congregación para la Doctrina de la Fe se encarga de supervisar y analizar lo que sucede en la iglesia y define qué sí es ortodoxo y qué no lo es. Por ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe habló sobre el tema de las apariciones de Medjugorje, ¿no? Y ya dio una posición que dijo: las primeras apariciones pueden ser apariciones y revelaciones sobrenaturales, pero las que siguieron después del año, creo, 2000, ya no, ¿sí? Es una definición que está dando la iglesia, la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada por el Santo Padre, ¿no? Entonces debemos asumir con obediencia lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe defina y disponga. ¿Vamos bien? ¿Por qué salió eso de la Congregación para la Doctrina de la Fe? Hablando precisamente de eso, de la Eucaristía, para que lo tengamos en cuenta también. Bueno, entonces, el santo sacrificio es un nombre dado al augusto sacramento, que nos remite a los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya vimos cuáles: sacrificio de expiación, sacrificio de inmolación y sacrificio de holocausto. Pero el sacrificio de Cristo nos remite sí a los sacrificios del Antiguo Testamento, pero los perfecciona, porque ahora Jesús es la víctima, el sacerdote y el altar. ¿Vamos bien? Él es la víctima, Él es el cordero, ¿sí? Él es el cordero que quita los pecados. Él es el sacerdote, a Él nadie lo sacrifica, Él se sacrifica, Él se da por la humanidad. ¿Vamos bien? Y es el altar porque en su cuerpo se consumó el sacrificio perfecto. Dígame, hermana. No te escucho, hermana. Acérquese, ya acuérdense que si necesitan una pregunta, hacer una pregunta, se tienen que acercar, pues estamos en línea. Nos ven los hermanos de la costa. A ver, ¿no me escuchaste? La Congregación para la Doctrina de la Fe. Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Congregación para la Doctrina de la Fe. Es quien regula lo que es ortodoxo y lo que no es ortodoxo. Eso salió por el tema de la cremación, ¿sí? Es decir, porque a veces pensamos que la iglesia está en contra de la cremación. No, la doctrina, la Congregación para la Doctrina de la Fe nos ha dicho que sí es permitido. Entonces, si lo dice la iglesia, hay que aceptarlo con obediencia, pero hay cláusulas, hay normas, hay ciertos puntos que debemos tener en cuenta para no caer en algo contrario a lo que enseña la iglesia. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Ok, seguimos, chamacada. Santa y divina liturgia, santa y divina liturgia. Santa y divina liturgia. ¿Por qué se conoce como santa y divina liturgia? Porque en ella se celebran los divinos misterios, los santos misterios. Porque en ella se celebran los divinos misterios, los santos misterios. Y esa celebración de los divinos misterios, de los santos misterios, se da en un marco litúrgico. Y esta celebración de los santos misterios, de los divinos misterios, se da en un marco litúrgico.
santa y divina liturgia. Y en este punto, a ver, la liturgia tiene dos finalidades. Pónganlo porque eso va a venir en su examen. La liturgia tiene dos finalidades. ¿Cuáles son las finalidades de la liturgia? Primera finalidad, adorar a Dios. Adorar a Dios. La liturgia tiene dos finalidades. Primera finalidad, adorar a Dios. Y la segunda finalidad, santificar al hombre. ¿Vamos bien aquí, chamacada? La liturgia tiene dos finalidades. Primera finalidad, adorar a Dios. Y la segunda finalidad, santificar al hombre. Cada vez que participamos de la liturgia, participamos ¿para qué? Para adorar a Dios y para santificar al hombre. Y miren, entender eso nos va a ayudar mucho para no caer en errores. Fíjense que apenas fui a celebrar una misa en honor a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y bueno, estábamos en la misa y un aplauso a la Virgen de Guadalupe, bravo. No digo en la misa, les dije yo, un aplauso a la Virgen de Guadalupe, ya le dieron un aplauso. Y me acuerdo que me entregaron una hoja de intenciones, y había intenciones, y al final decía, darle un aplauso a fulana de tal, porque no sé qué, que un minuto, creo que había fallecido, que le dedicáramos un minuto de aplausos a fulana de tal. Yo la nombré en la misa como debe ser, pero no dediqué ese minuto de aplausos a fulana de tal. ¿Por qué? ¿Para qué es la liturgia? ¿Adorar a quién? A Dios y santificar al hombre. No es adorar al hombre y santificar a Dios, es adorar a Dios y santificar al hombre. Entonces, a veces hay cosas que parecen bonitas, buenas, pero que no tienen nada que ver con lo que enseña la iglesia. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a cometer menos errores y nos vamos a enojar menos, porque lo típico es que el padre bien canijo, el padre de veras qué malo es, el padre, híjole, desgraciado, ¿no? Pero no es eso, no es la intención de que yo diga, le voy a hacer cansada la vida fulana de tal. No, si no es lo que enseña la iglesia. La liturgia ¿para qué es? Para adorar a Dios y santificar al hombre. Es decir, en el centro de la liturgia no puede ir una persona. En el centro de la liturgia tiene que estar Jesús. La liturgia es cristocéntrica. Es decir, Cristo tiene que ir al centro de todo. Él es el centro de todo. Por ejemplo, cuando hemos tenido misa de delegación de ministros, les damos un aplauso a los ministros, no tanto por los ministros, sino por Cristo que los ha elegido. ¿Vamos bien? O sea, aquí la gloria no es para el hombre, ¿es para quién? Para Dios, ¿sí? Entonces la liturgia tiene dos finalidades: adorar a Dios y santificar al hombre. Así que si un día ustedes me dicen, padre, ¿le puede dar un minuto de aplausos a fulana de tal? Evítense la pena de que yo les diga que no, y evítense la pena de sentirse mal, ¿verdad? Y tirarse al piso y llorar. Mira, ahí viene una hermana, a ver, zorrájese. Ceci, ¿dónde vas? Ceci. Padre, entonces, por ejemplo, es incorrecto si en misa al final es el cumpleaños de algún servidor, se les canta las mañanitas y luego ahí está uno aplaude y aplaude al festejado dentro de misa, o sea, al final. Yo se lo digo, miren, que si es incorrecto, espérame Ceci, espérame, te tengo que decir algo, no huyas, sí, ven, que si es incorrecto aplaudir al finalizar la misa. Miren, eso es un debate, ¿no? Es un debate. La iglesia como tal, ojo, a ver, yo les voy a decir algo. Cuando la iglesia define algo, como se dice en latín,
Roma locuta causa finita. Eso escríbanlo si quieren. Roma locuta causa finita, ¿sí? Es decir, cuando Roma habla, ya la causa se terminó. Es decir, ya se ha dicho todo, ¿sí? Roma locuta causa finita, ¿sí? Roma locuta causa finita, es una frase en latín. Roma locuta causa finita. Hay cosas que la iglesia no ha dicho, hay cosas en que la iglesia no se ha pronunciado, hay mucha reflexión en torno a ciertos temas, pero hay cosas que la iglesia no se pronuncia aún. Cuando la iglesia se pronuncia a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es Roma locuta causa finita. Es decir, ya termínense las especulaciones, las reflexiones, ya Roma dio el lineamiento, ¿sí? ¿Me doy a entender? Les comento un ejemplo, ¿sí? La cuestión de que si María murió o no murió. Si ustedes revisan la formulación dogmática, se van a dar cuenta que dice: terminada su vida terrenal o terminada su misión en esta tierra, en este mundo, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. No dice murió, pero tampoco lo deja claro. Dice terminada su misión en esta tierra. ¿Qué se puede entender? Se puede entender tanto que sí murió como tanto que no murió. Y de ahí surgen dos posturas: los mortalistas, que hablan que la Virgen efectivamente murió, y los inmortalistas que dicen no, la Virgen no murió. Pero Roma hasta la fecha no ha definido una postura, no ha dicho si murió o no murió. Los teólogos han dicho, han reflexionado. Yo voy más por el punto que sí murió. Después vamos a ver el por qué y las razones. Por ejemplo, ¿no? La hermana está haciendo teología. Eso, muy bien. La hermana está haciendo teología y lo puede hacer porque Roma no ha definido una postura. El día que Roma diga sí murió, ya quien diga no murió está fuera de la doctrina de la iglesia. O el día que Roma diga no murió, quien diga que sí está fuera de la doctrina de la iglesia. ¿Vamos bien? Entonces hay cosas que la iglesia no ha definido. Cuando las define, ya no se puede ir en contra de lo que la iglesia está definiendo. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo, apenas surgió una película en Netflix que habla sobre la Virgen María. No sé si la han visto. Si no la han visto, véanla. Ven otra cosa, que no vean eso. Véanla en Netflix. No recuerdo cómo se llama, la verdad, pero es una película, María, o sea, es una película que habla de la Virgen María. Y en esa película se dice que María, al parir, al dar a luz, tuvo dolor, ¿no? Se ve que la actriz está sufriendo al tener a su hijo Jesús. Aquí también hay una discusión. ¿Realmente María tuvo dolor en el momento del parto? Porque el dolor en la mujer al momento de parir fue un castigo de Dios hacia la mujer por el pecado original. Y tú tendrás con dolor a tus hijos. Pero hay que recordar que María fue concebida sin pecado original. Es decir, no heredó el castigo de nuestros primeros padres. Pero, por otro lado, si hablamos que Jesús es verdadero hombre, debió nacer como nacen todos los hombres, porque es verdadero hombre, aparte de verdadero Dios. Pues ahí hay una discusión entre que si sí sufrió o no sufrió. Y la iglesia no se ha definido. El día que la iglesia diga sí sufrió, los que decimos que no, pues estamos fuera de la doctrina de la iglesia.
Y si la iglesia dice lo contrario, quien tenga una opinión distinta está fuera de la doctrina de la iglesia. ¿Sí me doy a entender? Entonces hay cosas que la iglesia no ha definido. El día que las defina, debemos seguir lo que la iglesia define. Padre, pero hace un año todavía, bueno, hace un año, ahorita ya lo definió. Ahorita tienes que ser obediente al mandato de la iglesia. Ujú. Claro, claro, porque ahí está Pedro, claro. ¿Y a quién dejó Jesús como encargado de su iglesia? A Pedro. Bueno, entonces, ¿por qué dije esto? Porque hay cosas incluso en la liturgia que no están definidas, que el día que la iglesia lo define, entonces tenemos que seguir lo que la iglesia está mandatando. En el caso de que si aplausos o no aplausos, miren, cuando el Papa Benedicto XVI dimitió, en la última misa que presidió, que fue la misa de miércoles de ceniza, no sé si se acuerdan, la misa de miércoles de ceniza fue la última misa que presidió en Roma, y al finalizar todos los de la asamblea aplaudieron en Roma. Entonces la iglesia no se ha definido respecto a si sí o no en el tema de los aplausos. Va a haber personas, liturgistas, teólogos que digan no, porque el templo es casa de Dios y la liturgia es para adorar a Dios, no para reconocer al hombre. Pero hay personas que van a decir, bueno, la liturgia es comunidad y la alegría de un miembro es alegría de toda la comunidad. Entonces, respecto a este tema, hay puntos de vista distintos. Hay que esperar a ver lo que dice la iglesia, y cuando la iglesia defina algo, si la iglesia nos dice no hay que aplaudir, pues bueno, aunque quiera aplaudir, me los voy a llevar al atrio y ahí les voy a dar un aplauso, ¿sí? En el atrio. Y si la iglesia dice, pues sí, no hay problema, pero en dados casos sí se puede, bueno, vamos a seguir lo que la iglesia mandate, ¿eh? Entonces, por lo pronto no hay un documento oficial de la iglesia que hable. Me pueden decir, padre, pero fulano de tal dijo, fulano de tal, pero fulano de tal no es el magisterio de la iglesia. El padre perengano de tal, el padre perengano de tal, pero el padre perengano de tal no es el magisterio de la iglesia. ¿Quién regula lo que es ortodoxo o no es ortodoxo? La Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Vamos bien? Hermano, no lo escucho. Sí, acuérdense, quien quiera una pregunta, venga y la dice y con todo gusto le contestamos. Apocalipsis 12, ¿a qué mujer se refiere? Porque dice que María no murió o que sí murió. Y Apocalipsis 12, ¿a qué se refiere de la mujer que? ¿Es pregunta? Sí. Estoy impresionado. Hermano, somos católicos. Eso queda para un protestante. ¿A quién se refiere el Apocalipsis? ¿A María? De que fue elevada al cielo. A ver. Yo creo que ustedes como ministros y celebradores, yo creo que no es su primera clase. Yo confío que ya tienen formación anterior y yo creo que sí. Hermanos, el dogma de la Asunción de María, ojo, el dogma es dogma de la Asunción de María, no es dogma de la muerte o no muerte de María. O sea, el dogma es que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma y coronada en la gloria del cielo. Ese es el dogma. El dogma no es María murió, María no murió. El dogma no busca definir eso. El dogma busca definir que María, después de su vida terrenal, fue subida al cielo en cuerpo y alma. De que María fue subida al cielo, eso es dogma de fe. Y si tú lo pones en duda, anatema seas, ¿no? Anatema seas. Pero el dogma no habla de la muerte o no muerte de María. O sea, el dogma no se detiene en ese aspecto de la vida de María. El dogma solamente define la asunción gloriosa al cielo. ¿Vamos bien? Si el dogma fuera
el dogma de la inmortalidad de María, es un dogma. Y el dogma de la inmortalidad de María es que María no murió. Si ese fuera el dogma, entonces la verdad de fe es que María no murió. Y si yo me pongo a decir que murió, pues anatema soy. Y pondría en riesgo incluso hasta mi ministerio, porque yo hice un juramento de ser obediente a la doctrina católica. Entonces, cuando hablamos de asunción, hablamos de que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Eso ningún católico lo pone en duda, ninguno, ¿sí? Lo que elucubran, reflexionan los teólogos es si antes de la asunción María murió o no murió. Pero de que fue asunta al cielo, eso inevitablemente fue asunta al cielo. Y si me está viendo el Papa, yo creo en la asunción de María, ¿sí? María fue asunta al cielo. Y tanto que fue asunta al cielo, que si vamos a Jerusalén a su tumba, su cuerpo ahí no está. No está su cuerpo en la tumba. Quiere decir que fue llevada al cielo. O sea, eso es una verdad de fe. Eso no lo podemos negar. Lo que no tenemos claro, porque el dogma no lo define, es si murió o no murió, porque el dogma no lo define. ¿Y por qué no lo define? Porque el dogma no busca tratar ese aspecto de la vida de María, sino lo que busca es definir su asunción solamente. ¿Vamos bien? ¿Me doy a entender aquí? ¿De veras me doy a entender? Sí. A ver, chamacada. Gracias, padre. Para mí la verdad quedó encantada ahorita porque pues lo explicó muy bien y nosotros somos un grupo que venimos por primera vez. No somos ministros, no somos celebradores, pero pues nos encanta y por ejemplo esto ahorita para mí me quedó muy claro. Muchas gracias. Bueno, entonces queda claro que el dogma de la asunción es eso. La iglesia define que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Lo que no define, porque no tiene nada que ver con el dogma, es si murió o no murió. El día que la iglesia lo defina en su magisterio, entonces hay que creer lo que la iglesia nos está enseñando. Padre, pero eso es para borregos. No, eso es para obedientes. Y la obediencia es un principio que nos enseñó el mismo Cristo, que fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, ¿sí? Vamos bien aquí, chamacada, hijitos de la creación. Entonces, para responder a la pregunta, ¿a quién se refiere Apocalipsis 12:1? A la Virgen Santísima, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Vean la imagen de la Virgen de Guadalupe. Una mujer vestida del sol, miran, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza, como está la Inmaculada. ¿Vamos bien aquí, chamacada? ¿A qué mujer se refiere? A la Virgen María, sin duda alguna. Y así la veremos algún día venir. Espero nos dé Dios esa dicha, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada, hijitos de la creación? Ok, otro nombre dado a el sacramento es comunión. 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 La palabra comunión es una palabra compuesta, común unión. Común unión. Es una común unión entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Entre los dos se da una común unión. Una unión entre el hombre y Dios y el hombre. Una unión recíproca, una común unión. El hombre se une a Dios y Dios se une al hombre. Decía San Agustín, cuando comemos el cuerpo de Cristo y su sangre, pasa algo distinto que lo que pasa cuando comemos cualquier comida, decía San Agustín. Cuando comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre, pasa algo distinto que cuando comemos cualquier comida. Cuando comemos cualquier comida es la comida que se adhiere a nuestro organismo y es procesada por nuestro cuerpo, decía San Agustín. Pero cuando nosotros comulgamos,
Somos nosotros los que nos adherimos a Cristo y somos procesados en su divino corazón. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Decía San Agustín, cuando comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo, pasa algo distinto que cuando comemos y bebemos cualquier comida. Somos nosotros los que nos adherimos a Jesús y somos procesados en su corazón. Común unión, ¿vamos bien aquí? Cuando hablamos de comunión hablamos de eso, de esa común unión que hay entre Dios y el hombre al momento de comulgar. Por eso el término de primeras comuniones. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el niño va a tener una unión con Jesús a través de la Eucaristía. ¿Vamos bien, chamacos? Por eso es primeras comuniones, primera vez que los niños van a unirse a Jesús y Jesús se va a unir a ellos. Ustedes que son catequistas, por eso es las primeras comuniones. Primera vez que el niño se va a unir a Cristo y primera vez que Cristo se va a unir a ese niño. ¿Vamos bien, chamacada? Hijitos de la creación. Y esto de comunión nos recuerda también otra cosa, otra dimensión. Volvemos a lo que veíamos hace rato, que la iglesia es una comunidad. También comunión viene de comunidad. La iglesia es una comunidad. Comunión también viene de comunidad. Eso nos recuerda la Eucaristía, que la iglesia es una comunidad donde todos formamos un solo cuerpo, donde todos participamos de un mismo cáliz, donde todos tenemos una misma fe. Formamos un solo cuerpo, participamos de un mismo cáliz y todos tenemos una misma fe. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Por eso es muy importante, sí, eso ya lo saben ustedes muy bien. Es muy importante en ese sentido de comunión, que todos participamos del mismo cáliz, tener también gestos y actitudes de comunión dentro de la misa. Es decir, que mis gestos y actitudes se unan a los gestos y actitudes de toda la asamblea, de toda la comunidad. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que mientras está en la misa, están en el Santísimo, ¿no? ¿Es bueno que estén en el Santísimo? Sí es bueno, no es malo, pero no dentro de la misa. ¿Saben por qué? Porque la misa es comunión, comunión con Dios y con la comunidad. ¿Vamos bien? Hay que entender eso también para no equivocarnos. Porque si yo como sacerdote le digo al que está en el Santísimo, oye, tienes que estar dentro de la misa, del marco celebrativo de la misa. Si yo le llamo la atención por eso, ¿qué van a decir muchos? Ay, el padre, qué malo es, ya la trae contra fulano de tal. No, es que hay que entender que la Eucaristía es comunión, comunión con Dios y con la comunidad. Entonces mis gestos y actitudes corporales dentro de la celebración tienen que manifestar eso, la comunión con la comunidad. ¿Vamos bien? Y también en ese sentido de comunión siempre tengo que estar en la misa puntual, unido a todos mis hermanos en comunión. Porque si yo llego a media misa, ¿qué estoy haciendo? Rompiendo la comunión. Ya todos están en oración y yo llego a media misa. Entonces hay que vigilar siempre los gestos y las actitudes de comunión. ¿Vamos bien, chamacada? Bueno, entonces un descansito para que no se me desmayen. Les doy 7 minutitos. Vayan a pintarse, a popopolviarse, a tomar agua, estírense un poquito y nos vemos de vuelta.
Aquí a la clase, por favor. Tere, ven Tere. Vénganse ya, por favor, que me acaban de dar una triste noticia. Vengan, vengan. Una triste noticia. Bueno, para mí, porque no voy a estar mucho tiempo con ustedes ahorita. Lo que pasa es que tengo una misa que, a parecer, yo la había puesto a la 1, pero me dicen que es a las 12 y me tengo que ir antes, así que vamos a aprovechar este tiempo. Vamos, adelante, sigamos en lo nuestro, ¿sí? Otro nombre dado al sacramento: Santa Misa. Santa Misa. Santa Misa. La palabra, el término misa, viene de misio, que significa misión. Pero también la palabra misa hace referencia a cómo se concluía antes del Concilio Vaticano II, cuando la misa se daba en latín. La conclusión de la misa era ite missa est. Ite missa est, que quiere decir la misa ha terminado. Ite missa es ite, misa, misa, pues, ite missa est, es est, ite missa est, ite missa est, ite missa est. Entonces, la palabra misa viene de dos términos: de misio, que significa misión, y también de cómo se concluye la misa en el preconcilio. Ite missa es, que significa, ite missa es la misa ha terminado. De ahí viene este término de misa. Pero la liturgia nos sugiere que la misa realmente nunca termina como tal, porque la misa tiene prolongación en la vida. Hay que recordar lo que dice Sacrosanctum Concilium en el numeral 7, numeral 9, 11. Sacrosanctum Concilium nos dice que la participación dentro de la misa tiene que ser consciente, activa y fructuosa. Consciente, activa y fructuosa. La participación dentro de la misa, nos dice Sacrosanctum Concilium, tiene que ser consciente, activa y fructuosa. Me detengo en lo fructuoso. Fructuoso es de dar fruto, pues. La misa nos tiene que llevar a dar fruto. Fruto de santidad, fruto de crecimiento espiritual, fruto de caridad, fruto de misericordia, fruto de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Si la misa y mi participación en la misa tiene que ser fructuosa, quiere decir que lo que vivo dentro de la misa lo tengo que hacer vida afuera. Afuera tengo que dar fruto de la fe que celebro dentro de la misa. ¿Vamos bien aquí? Por ese motivo se dice que la misa no termina como tal, sino que se prolonga en la vida. Termina la celebración litúrgica, ¿sí? Termina la celebración litúrgica, porque la celebración litúrgica tiene un principio y tiene un fin. Termina la celebración litúrgica, pero en sí la misión no termina en las cuatro paredes del templo, sino que se perpetúa en la vida diaria. ¿Vamos bien aquí? ¿Me doy a entender, chamacada?
¿sí? Ok. Y también miren, como les decía, la misa entendida como misio, como misión, no termina, sino que se perpetúa en la vida. Lo que sí concluye es la celebración litúrgica. Eso sí concluye, la celebración litúrgica. Y aquí también debemos entender algo, ¿no? Que la celebración litúrgica de la misa comienza con la invocación trinitaria, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El canto de entrada, como lo dice, es un canto de entrada que acompaña la procesión de entrada. Pero en sí la misa, estrictamente hablando, comienza con la invocación trinitaria, ¿sí? Así que si llegas todavía estando el canto de entrada, bueno, estás dentro de lo correcto todavía. No es lo ideal, pero estás dentro de lo correcto, porque inicia propiamente con la invocación trinitaria. ¿Vamos bien aquí? Y la celebración litúrgica concluye con la bendición y el envío, ¿no? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hagamos vida a lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Vamos bien? La celebración litúrgica comienza con la invocación trinitaria y finaliza con la bendición y el envío. El canto de salida es un acompañamiento a la procesión de salida. Eso es el canto de salida. Pero son el canto de entrada y el canto de salida son acompañamientos. ¿Vamos bien aquí? Que deben seguir normas litúrgicas, claro está, pero son cantos de acompañamiento. Incluso puede haber o no haber. ¿Vamos bien aquí? Pero deben de seguir normas litúrgicas, porque todo canto en la liturgia tiene que ser dedicado ¿a quién? A Dios. Es el fin de la liturgia, adorar a Dios. Luego entonces aquí no cabe esas peticiones de que, oigan, el canto de salida, podrán cantar una de los Beatles, porque sobre todo se da en las bodas, en las bodas. Es que con mi novia nos conocimos con la canción de John Lennon, entonces pónganme esa de salida. Oye, no, aunque es canto de salida y la celebración litúrgica ya concluido, todo canto debe tener la finalidad de adorar a Dios. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Entonces, ¿el canto de entrada y canto de salida puede tener un acompañamiento melódico solamente? Sí, sin problema. Y los demás cantos dentro de la misa son cantos que tienen que ser tomados de las oraciones del misal. Y escuchen esta norma: no se canta dentro de la misa, sino la misa se canta, que son cosas distintas. Tal les explico. No se canta dentro de la misa, más bien la misa es la que se canta, se musicaliza. Entonces los cantos dentro de la misa son la misa que es cantada. No es que se cante dentro de la misa, sino es la misa que es cantada. Por ejemplo, el santo, la oración del santo que ya está en el misal romano, es el que se musicaliza tal cual, es el que se musicaliza. El cordero que ya está en la misa, tal cual se musicaliza. ¿Vamos bien? El aleluya, tal cual como está en el misal, es el que se musicaliza. O sea, es la misa la que se musicaliza. No es que se canten cantos bonitos en la misa, no, es la misa la que se musicaliza. Y por ejemplo, el canto de comunión, ¿qué tiene que resaltar? La presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso tiene que resaltar, la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
Vamos bien, chamacada, hijitos de la creación. Sí. Es que, ¿por qué no se cantan ese canto que está bien bonito? Porque no es litúrgico. Ay, este padre, de veras que desde que llegó arruinó nuestra comunidad. Pues sí, porque antes hacían lo que querían y lo que se les antojaba. A veces muchos laicos son así. Es que este padre nos vino a arruinar, no, más bien les vino a poner orden, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Hay un canto que cantaron mucho ahorita en el docenario. Tú eres la esperanza de nosotros, que Dios hizo. ¿Sí lo escucharon? Que es el de amor eterno parodiado para la Virgen de Guadalupe. Si lo quieren cantar ustedes en su casa, está muy bien. Haciendo aseo, perfecto. Si lo quieren cantar en un rosario ustedes, adelante, pero no dentro del templo, no dentro de la misa. Padre, pues está bien bonito y me hace llorar. Sí, pero no es litúrgico, pues. Es una parodia de Juan Gabriel. Jesús se merece más. Jesús se merece y la Virgen se merece un canto que haya sido pensado desde el principio para ellos. Una música que haya sido pensada desde el principio para ellos y que contenga liturgia, que contenga las oraciones de la liturgia. ¿Vamos bien aquí? Pero muchos, a ver cómo va, ni me la sé. Mi Virgen bella, y la señora, le dije al padre que la cantara y no quiso. Padre desgraciado, de por sí. No es, de veras. Yo como párroco no me levanto en las mañanas para decir, le voy a hacer la vida imposible a fulano, no, o a sutano, a perengano, no. Es que ni modo, el educarnos cuesta, pero al final es lo mejor siempre, ¿sí? Para que no nos dejemos guiar por nuestras ideas, por nuestros gustos, sino por lo que manda la iglesia. Porque por mi gusto, con tanta calor que hace, a mí me gustaría andar en short dentro de la iglesia, por mi gusto. Pero ojo, una cosa es tu gusto y otra cosa es lo que pide la iglesia, el decoro dentro de la liturgia, ¿sí? Una cosa es lo que a ti te gusta y otra cosa es lo que debe ser. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, porque si nos vamos a gusto, imagínense, un párroco dijera, cada quien haga según su parecer, no, pues ya la iglesia se hubiera convertido en una secta protestante desde hace muchos años. Cada grupito iba a hacer lo que se le antojara. Por eso siempre en la iglesia hay una jerarquía, ¿sí? Y la jerarquía que nos ayuda a ir por el camino que el Señor manda. Porque yo creo que ningún sacerdote te va a decir a ti, vente a beber conmigo, ¿no? Eso ya sería, y si alguien lo hace, bueno. Un sacerdote siempre te va a guiar por lo que la iglesia manda, ¿sí? Si yo como párroco le dijeron, oye, vente a beber conmigo, entonces ahí no hay que obedecer, porque ahí estoy faltando a los principios de la iglesia. Eso sí es malo, ¿sí? ¿Qué pasó? Que tenga que ver con el tema. Lo que pasa, padre, referente a cuando ya empezó la misa, por ejemplo, me pasó a mí, ¿verdad? Yo llegué un poquito tarde, pero como había un hermano ahí, digo, oye, pero ya no puedo. Me dice, ¿crees o no crees? Digo, sí creo, pero ya es tarde. Pero me convenció y ahí voy también yo a comulgar. Pues sí. O sea, el criterio de la misa comienza en la invocación trinitaria, termina con la bendición y el envío. Entonces, si yo quiero comulgar, tengo que estar desde el principio. Y como les he dicho, ¿no? Y en las homilías se los digo, una persona, ¿no? Me preguntó, padre, ¿y me vale la misa si llego a la mitad? No, sí, te vale, pues, porque si te importara, estarías puntual, ¿no? Entonces, quien quiere participar en la Eucaristía tiene que estar puntual. Y yo les pongo el ejemplo, a ver, cuando dan las ayudas económicas, ¿a poco no están puntuales? Se van 10 horas antes, duermen donde se va a dar el apoyo económico. Y está bien, está perfecto, está muy bien, yo no critico eso, qué bueno.
Pero si ese amor le pones al dinero, ¿por qué no ponerle ese mismo amor a Jesús sacramentado? Digo, porque si decimos que amamos a Jesús, el amor se demuestra, no nada más se dice, se demuestra. Y como les dije que tengo una misa a las 12, vamos concluyendo ya.